Saludos mentes curiosas, otro día en México y hoy nos vamos de safari, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya estamos en el carro saliendo para allá, son las 9:21 de la mañana. Vamos rumbo a Puebla. Nos demoramos como 3 horas en llegar, pero ya estamos acá, 12:30 más o menos. Y esta es la fila de entrada para el African Safari. Muévanse que voy tarde, tengo una cita con una jirafa. En este episodio los invitamos a recorrer juntos un lugar muy especial. African Safari es un parque y zoológico ubicado en el estado de Puebla, en México. Fue fundado en 1972 e intenta darle a sus visitantes la oportunidad de observar a los animales en un ambiente lo más cercano posible a su hábitat natural. Este no es un zoológico tradicional, ya que intenta no utilizar jaulas, que en teoría suena muy bien, pero en la práctica termina cometiendo algunos de los mismos errores de un zoológico habitual. Aquí los visitantes recorren el parque en sus propios vehículos o en autobuses que sirven de jaulas, mientras los animales permanecen relativamente libres dentro de áreas designadas. Hay cosas que el parque hace muy bien, como la conservación y la educación ambiental, participando en programas de cría en cautiverio y en la preservación de especies en peligro de extinción. También hay otras cosas que para mí el parque no hace bien. En mi opinión, el bienestar de algunos de los animales se sacrifica por el beneficio de los turistas, pero prefiero que sean ustedes mismos los que decidan. Comencemos. Escríbanme ahí abajito, ¿qué opinan ustedes? African Safari fue fundado por el capitán Carlos Camacho en 1972. El capitán fue un hombre multifacético con una gran pasión por los animales y la naturaleza, pero además de esto fue locutor, militar, empresario y aviador. Bueno, entonces ya estamos montados en el vehículo. Este es el vehículo que vamos a utilizar para la experiencia de las jirafas. El nombre del parque African de hecho es un juego de palabras entre África y Camacho, su apellido. Fue un hombre visionario que, aunque siempre buscó el bienestar animal, irónicamente murió en 1976 después de haber sido atacado por un tigre de Bengala. No se la den toda, lo que pueden ir haciendo es troceándola y írsela dando poco a poco. Mira esta jirafa, Eli, qué linda. Se va a acercar para comer. Mira qué chévere, Eli. A ver, levanta tu ramita y le das de comer. Mira, por fin cogió donde la de la mamá. ¡Ay! Que me la arranca. Toca cogerla con fuerza, Eli, porque ella tiene mucha fuerza. Ahora, mi amor. Agarra duro, Eli, que tú sabes que ella te jala. No, si te lame no pasa nada, Eli. ¡Ay, se vinieron todos! ¡Ay, me echó! Mira, Eli, como quedé toda untada. ¡Ay! Que no le vaya a echar babas, ya estamos más untados de babas. Está genial, mira mi amor, mira, tan lindo. Tan lindas las jirafas, yo les traje su favorito. Benito es una jirafa la cual se rescató. Esta jirafa se rescató de Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias a que se trajo Benito, pues es la jirafa más famosa de México. Todo mundo conoce a Benito. Está aquí. Tiene entre 3 y 4 años. Tienen que abrir las piernas para poder llegar al piso para tomar agua. Somos el único parque de conservación que hace esta actividad, el tener algo para mandárselo a la especie y que se sigan promoviendo su cuidado en África, salvarlos de cazadores furtivos. Y no solamente en esto participa African, ustedes, el hecho de que ustedes estén aquí, hacen esto posible. ¿Qué otras experiencias ofrecen ustedes? Alimentación con rinocerontes, vuelvo a aclarar, somos el único parque en toda América Latina que hace alimentación con rinocerontes. Avistamiento de elefantes, no hay contacto con ellos por seguridad. Alimentación de bisontes, lémures, flamencos. Todos esos programas tienen la misma dinámica. Tienen la misma dinámica de remunerar hacia la especie a la cual se está realizando la actividad. Ayudando a los demás, nos ayudamos nosotros mismos. El parque cuenta con más de 200 hectáreas de terreno. African Safari intenta darle a los animales suficiente espacio para vivir de una manera similar a como lo harían en la naturaleza. Aquí encontrarás alrededor de 350 especies y más de 4.500 animales diferentes, desde grandes mamíferos hasta aves exóticas y reptiles.
Hay una increíble diversidad de vida silvestre para descubrir, que no solo es africana, sino es representativa de todos los continentes. A lo mejor si me abren un campito yo me quedo por acá. Africam Safari también es un centro de conservación y reproducción. Cuenta con programas de cría en cautiverio de especies en peligro de extinción como el lobo gris mexicano. Pero no todos los animales están en campo abierto. El parque está dividido en 3 partes. La primera se recorre en vehículo, pero en la segunda y la tercera parte del recorrido es como un zoológico tradicional. Además de las experiencias extremas como las tirolesas y los puentes colgantes, el parque cuenta con actividades interactivas, donde podrás ver los animales de cerca en un entorno controlado. Esta es una jaula gigante con una variedad de especies de pájaros donde no solo el animal está enjaulado, sino los humanos también. Las guacamayas pueden llegar a vivir hasta 70 años en cautiverio. Son aves monógamas que establecen parejas de por vida. Aquí en el parque podemos observar varias de las 17 especies de guacamayas que existen. Los elefantes, además de su larga vida, tienen una increíble memoria y son capaces de sentir emociones. Se comunican por medio de infrasonidos que no son detectables por los humanos. Existen alrededor de 30 especies de puercoespín. Esta es la especie más grande y, a diferencia de la creencia popular, no pueden lanzar sus púas. El oso hormiguero en realidad no es un oso, es un mamífero especializado en comer pequeños insectos como hormigas y termitas. No tiene dientes, pero en su lugar tiene una lengua que puede medir hasta 60 centímetros. Oh, por Dios, creo que estoy aprendiendo. Al momento de nuestra visita a México pasaba por una sequía problemática a nivel nacional, que sumada a un ambiente naturalmente árido en estas tierras presenta un problema para los animales. La falta de un sistema de riego y suficiente vegetación para proveer sombra y resguardo a las especies es evidente. Los animales en muchos casos se ven cansados y abatidos por la inclemencia del clima. Estuvimos ya haciendo el recorrido hasta la tercera parada. En este momento paramos en el tercer parqueadero porque parte de este recorrido es un recorrido que se hace en el carro, pero también hay parte del recorrido que se hace a pie. Y aquí hay unos buses en el tercer parqueadero que lo llevan a uno al área donde se hace el recorrido a pie. Según tengo entendido, en el segundo parqueadero también hay una parte que nos pasamos. Esa parte creo que no nos dimos cuenta y seguimos derecho, pero también hay una parada en el segundo parqueadero. En la última parte del recorrido, los animales sí están encerrados. Son jaulas pequeñas con poca privacidad que intentan asegurar el avistamiento de las especies, pero con un costo muy alto. Los animales se ven dando vueltas en círculos como señal de estrés, lo cual va en contra de la premisa original del parque de que los animales sean libres. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Todos merecen libertad! Bueno, saludos mentes curiosas, ya llegamos al final del recorrido. Estuvo muy divertido y ya son como las 6 de la tarde. 6:20. Ha sido largo, pero ha sido muy divertido, hemos visto un poquito de todo. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti, chiquitín? Además de meterte en el barro. Las culebras y los murciélagos de la cueva. Los murciélagos de la cueva y las culebras. La verdad es que el jaguar me dio un poco a pesar, lo que tú dices, estaba bien estresado. Es lamentable, yo amo los micos, la experiencia con las jirafas súper recomendada. La verdad es que los animales nos fascinan, nosotros somos una familia 100% naturaleza. El concepto de zoológico acá es un poco al revés en la parte del safari, en el sentido que el que va encerrado es uno dentro del carro. Y hay animales que pues necesitan espacio y otros que no necesitan tanto. A mí la verdad me dio un poco duro ver los dos jaguares ahí encerrados en este espacio tan pequeño.
Pero sí, las experiencias, la parte del safari, el tiempo en familia, la caminada, todo súper chévere. ¿Qué les pareció? Escríbanlo ahí en el teclado. Aunque tengo sentimientos encontrados sobre esta visita, sí creo que es una parada que no se pueden perder estando en Puebla. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este contenido con otras mentes curiosas. ¿Alguna vez has visitado Africam Safari? Déjanos saber en los comentarios si tu opinión fue diferente. Hasta el próximo episodio. Manténganse curiosas.